Supe que me llamaban el viejo estorbo, cuando accidentalmente escuché a mi hijo Ernesto hablando por teléfono en el patio trasero. No te preocupes por eso, ya convencimos al viejo estorbo de que no hable durante la ceremonia, dijo entre risas, sin saber que yo estaba del otro lado del muro, completamente inmóvil, sintiendo cómo cada palabra me atravesaba como un cuchillo helado. 58 años tengo, 3 empresas construidas con mis propias manos, 2 haciendas y suficiente dinero para mantener a toda mi familia por generaciones. Y ahí estaba yo, convertido en un apodo despectivo, una inconveniencia que manejar durante la boda de mi única hija. Regresé a mi estudio sin hacer ruido. Me serví un mezcal añejo y contemplé el horizonte de Valle de Bravo a través de los ventanales. No sentí rabia, no inmediatamente. Sentí algo más profundo, una tristeza abrumadora, como si acabara de confirmar una sospecha que llevaba años negándome a aceptar. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de cada sacrificio, cada esfuerzo, cada peso invertido en su bienestar, me habían reducido a un estorbo, un viejo cuya presencia apenas toleraban por obligación. Bebí lentamente, permitiendo que la realidad se asentara en mi interior. Luego, con la calma que siempre me caracterizó en mis decisiones empresariales más cruciales, comencé a planear mi respuesta. No sería impulsiva, no sería dramática, sería silenciosa, digna y contundente, como siempre he sido yo. Mi nombre es Rodrigo Valdivia Montero. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, hijo de un agricultor modesto y una madre que vendía rebozos en el mercado local. Desde joven entendí que si quería algo en la vida, tendría que ganármelo con trabajo, inteligencia y determinación inquebrantable. Nadie me regaló nada. A los 17 años me mudé a la Ciudad de México con 50 pesos en el bolsillo y una maleta de cartón. Trabajé como mesero mientras estudiaba contabilidad por las noches. Dormía apenas 4 horas diarias. Vivía en una habitación compartida con otros 3 estudiantes provincianos y guardaba cada centavo que podía. Mis compañeros de universidad, hijos de familias acomodadas, me miraban con esa mezcla de curiosidad y condescendencia reservada para quienes consideran de clase inferior. No me importaba. Yo tenía un plan, una visión que ellos no podían comprender. A los 23 años, con mi título recién obtenido, conseguí trabajo en una firma de auditoría. Mientras mis colegas gastaban sus primeros sueldos en restaurantes y vida nocturna, yo invertía en pequeños terrenos en las afueras de la ciudad, terrenos que todos consideraban inútiles, pero que yo sabía eventualmente se revalorizarían con la expansión urbana. No era suerte ni corazonada, era análisis meticuloso, estudio del desarrollo citadino, proyección estratégica. Mi primer gran golpe llegó a los 29 años. Vendí esos terrenos con una ganancia del 300% e invertí inmediatamente en mi primer proyecto propio, una pequeña constructora especializada en viviendas de clase media. El mercado estaba desatendido. Las grandes constructoras se enfocaban en desarrollos de lujo o vivienda social gubernamental. Yo vi el espacio intermedio, las familias trabajadoras que aspiraban a algo mejor, pero no podían acceder a los fraccionamientos exclusivos. Constructora Valdivia creció exponencialmente durante la siguiente década. Mientras mis competidores construían con materiales baratos para maximizar ganancias inmediatas, yo insistía en calidad duradera, en cumplir plazos, en tratar a cada cliente como si fuera el único. Mi reputación se solidificó. Para mis 40 años, había expandido a 3 estados y diversificado hacia desarrollo comercial y oficinas corporativas. Fue en esa época cuando conocí a Elena Domínguez, hija de una familia acomodada de Cuernavaca. Ella estudiaba arquitectura. Yo buscaba talentos frescos para mi departamento de diseño. Nos conocimos en una feria de construcción donde Valdivia presentaba sus nuevos proyectos. Elena se acercó a nuestro stand, criticó abiertamente algunos aspectos de nuestros diseños y propuso alternativas sorprendentemente innovadoras. En lugar de ofenderme, quedé impresionado por su visión y honestidad. La contraté inmediatamente, para sorpresa de mis ejecutivos, que preferían profesionales con más experiencia.
El talento genuino no necesita décadas para manifestarse, les dije. Se reconoce en minutos. Nuestra relación profesional evolucionó gradualmente hacia algo personal. Elena aportaba creatividad donde yo tenía pragmatismo. Yo ofrecía estructura donde ella tendía al caos productivo. Nos complementábamos perfectamente. Nos casamos 2 años después, cuando ella tenía 26 y yo 42. Recuerdo claramente las advertencias de sus padres, la diferencia de edad, nuestros orígenes tan distintos, mi enfoque excesivo en el trabajo. Elena desestimó cada objeción con la misma determinación que me había cautivado desde el principio. No me caso con su edad ni con su pasado, les dijo. Me caso con el hombre que soy y el futuro que construiremos juntos. Los primeros años fueron extraordinarios. Juntos expandimos Constructora Valdivia internacionalmente, primero a Guatemala y El Salvador, luego a Colombia. Elena revolucionó nuestro departamento de diseño, incorporando elementos sustentables cuando nadie en México hablaba seriamente de ello. Yo consolidé nuestra estructura financiera y corporativa, asegurando bases sólidas para la creatividad de mi esposa. Nuestros hijos llegaron en rápida sucesión. Primero Ernesto, luego Claudia, 1 año después. Contraté los mejores especialistas para que Elena pudiera combinar maternidad con su carrera sin sacrificar ninguna faceta. Construimos una residencia con estudio arquitectónico integrado, donde ella podía trabajar sin separarse completamente de nuestros pequeños. A diferencia de mi propia infancia de carencias, mis hijos crecieron en abundancia. Los mejores colegios, vacaciones internacionales, ropa de diseñador, tecnología de punta, nada era demasiado para ellos. Sobrecompensación por mi propia infancia austera, probablemente, pero también genuino deseo de darles todas las oportunidades que yo tuve que luchar tan duramente para conseguir. Elena ocasionalmente expresaba preocupación. ¿No crees que deberíamos enseñarles el valor del esfuerzo, Rodrigo? Todo les llega demasiado fácil. Yo desestimaba sus inquietudes. Tendrán tiempo para esforzarse cuando sean adultos. Dejemos que disfruten su juventud sin preocupaciones. Error fundamental, como entendería años después. La preocupación es distinta del esfuerzo. La lucha forja carácter. La facilidad excesiva puede generar entitlement, esa peligrosa sensación de merecimiento sin contribución correspondiente. Cuando Ernesto cumplió 18, insistí en que estudiara administración para eventualmente dirigir el conglomerado empresarial que seguía creciendo. Él quería estudiar música, una pasión que había desarrollado en el colegio suizo donde lo enviamos. La música es un hermoso hobby, le dije, pero los negocios son la realidad. Claudia, por su parte, mostró interés en la arquitectura como su madre. La apoyé entusiastamente, viéndola como la continuadora natural del legado creativo de Elena. La inscribí en la misma universidad donde había estudiado mi esposa. Incluso doné fondos para la renovación del departamento de arquitectura. Todo facilitado, todo allanado de antemano. Mientras mis hijos cursaban sus estudios universitarios, yo seguía expandiendo nuestras empresas. A Constructora Valdivia se sumaron Valdivia Desarrollos Turísticos y Valdivia Investments, una firma de inversión inmobiliaria internacional. Trabajaba incansablemente, convencido de que cada peso ganado, cada proyecto exitoso, cada nuevo mercado conquistado contribuía directamente al bienestar y seguridad futura de mi familia. Elena fue la primera en alertarme sobre los cambios en nuestra dinámica familiar. Apenas conoces a tus hijos, Rodrigo, me dijo durante una discusión particularmente tensa cuando Ernesto tenía 22 años. Sabes que estudian, dónde viven, cuánto gastan, pero no conoces sus sueños, sus miedos, quiénes son realmente. Les he dado todo, protesté. Educación, oportunidades, seguridad financiera. Les has dado cosas, corrigió Elena. No tiempo, no conexión, no la oportunidad de ganarse tu respeto en lugar de solo tu provisión. Sus palabras me molestaron profundamente, principalmente porque intuía su verdad fundamental. Había confundido provisión material con presencia emocional. Había asumido que mi generosidad financiera compensaba mi ausencia física y emocional. Intenté corregir el rumbo. Programé vacaciones familiares,
cenas semanales obligatorias, incluso un retiro de conexión familiar con un coach especializado que cobraba tarifas exorbitantes. Pero ya era tarde para soluciones rápidas. Mis hijos participaban en estas actividades con educada distancia, cumpliendo protocolos sin compromiso emocional genuino. Ernesto terminó su carrera y se incorporó a regañadientes a Valdivia Investments, donde claramente se sentía fuera de lugar. Sus informes eran técnicamente correctos, pero carecían de pasión o iniciativa. En reuniones corporativas, revisaba discretamente su teléfono mientras yo exponía planes de expansión. Está adaptándose, me decía a mí mismo. Eventualmente encontrará su lugar. Claudia, tras graduarse con honores en arquitectura, sorprendentemente rechazó incorporarse al departamento de diseño de la constructora. En cambio, aceptó una posición en un pequeño despacho de arquitectura experimental en Barcelona. «Necesito construir mi propio camino, papá», explicó cuando cuestioné su decisión. «Demostrarme a mí misma y a todos que puedo lograrlo sin el apellido Valdivia, abriendo todas las puertas». Su independencia me desconcertó. ¿No entendía que todo lo que había construido era precisamente para allanarle el camino? ¿Para evitarle las luchas que yo había enfrentado? ¿Por qué elegir el camino difícil cuando el fácil estaba disponible? Elena, nuevamente, ofreció perspectiva. Está buscando autenticidad, Rodrigo. Valor personal no derivado de tu éxito, sino del suyo propio. Es saludable. Los años siguientes trajeron cambios graduales pero significativos. Ernesto, incómodo en el mundo financiero, finalmente renunció a su posición en Valdivia Investments para abrir un estudio de producción musical. Lo financié completamente, por supuesto. Al menos sigue siendo emprendedor, razoné, encontrando consuelo en esa continuidad parcial de valores. Claudia permaneció en Barcelona, construyendo lentamente reputación en círculos arquitectónicos vanguardistas. Rechazó repetidamente mis ofrecimientos de impulsar su carrera con contactos o inversiones. «No me ayudes, papá, por favor. Necesito hacer esto por mí misma». Su distancia física se convirtió gradualmente en distancia emocional. Nuestras conversaciones telefónicas, inicialmente semanales, se espaciaron hasta volverse mensuales, luego ocasionales. Sus visitas a México se limitaban a fiestas navideñas y eventos familiares inevitables. A mis 55 años, experimenté mi primera crisis de salud seria. Hipertensión severa que requirió hospitalización breve. Elena estaba en un congreso arquitectónico en Singapur. Ernesto, ocupado con el lanzamiento de un nuevo artista, envió a su asistente al hospital con flores. Claudia llamó diariamente desde Barcelona, genuinamente preocupada pero físicamente ausente. Esa experiencia me obligó a reevaluar prioridades, reduje mi carga laboral, delegué responsabilidades, incluso consideré jubilarme anticipadamente. Quizás ahora pueda reconectar con mis hijos, pensé. Todavía hay tiempo para construir relaciones más profundas. La oportunidad perfecta surgió cuando Claudia anunció su compromiso con Xavier Puig, un arquitecto catalán que había conocido en su despacho. La boda se celebraría en México, un gesto conciliador que aprecié profundamente. Me ofrecí inmediatamente a financiar completamente el evento. «Lo que quieras, hija. El lugar más exclusivo, los mejores proveedores, sin límite de presupuesto». «Gracias, papá», respondió con tono cauteloso. «Pero Xavier y yo preferimos algo íntimo, significativo. No necesitamos extravagancia. Pero es tu boda, debe ser extraordinaria, memorable. Memorable por las conexiones genuinas, no por el despliegue material», insistió. Eventualmente llegamos a un compromiso. La ceremonia y recepción serían en nuestra hacienda en Valle de Bravo, con aproximadamente 100 invitados. Yo podría encargarme de ciertos elementos, la comida, el vino, las flores, mientras ellos mantendrían control creativo sobre el concepto general. Claudia y Xavier llegaron a México 3 semanas antes de la fecha para ultimar detalles. Instalados en la hacienda, pasaban días enteros con planificadores y proveedores. Yo intentaba involucrarme, ofrecer sugerencias, compartir ideas. Cada contribución mía era educadamente registrada y sistemáticamente ignorada. «La vajilla de plata familiar quedaría perfecta para la cena», sugerí.
Gracias, papá, pero buscamos algo más contemporáneo, menos formal, respondió Claudia. El mariachi que contraté para la fiesta de aniversario de tu madre fue excepcional. Es muy amable, pero ya tenemos un cuarteto de jazz confirmado. Cada rechazo era diplomático pero firme. Cada sugerencia desestimada con cortesía impecable que apenas ocultaba la impaciencia subyacente. Me sentía como un intruso en la planificación de un evento que yo financiaba completamente. Una tarde, particularmente frustrado, decidí tomar la iniciativa sin consultar. Contacté al mejor mariachi de la región y reservé una serenata sorpresa para la noche anterior a la boda. Una tradición mexicana hermosa que seguramente apreciarían, incluso Xavier con su sensibilidad europea. Sentí la satisfacción de finalmente contribuir significativamente a la celebración. 2 días antes de la boda, la hacienda bullía de actividad. Proveedores instalando carpas, floristas discutiendo arreglos, el chef supervisando preparativos culinarios. Yo observaba desde mi despacho, sintiéndome extrañamente periférico en mi propia propiedad. Ernesto llegó esa tarde con su novia actual, una productora musical brasileña que apenas hablaba español. Se instalaron en la casa principal sin más interacción que un saludo apresurado en mi dirección. Elena, completamente inmersa en su rol de madre de la novia, coordinaba detalles con energía admirable. Me sentía cada vez más invisible, más irrelevante, como si mi único valor en todo el evento fuera mi firma en los cheques. Esa noche, incapaz de dormir, decidí caminar por los jardines. La luna llena iluminaba el lago, creando esa atmósfera mágica que siempre había amado de Valle de Bravo. Mientras rodeaba la casa de huéspedes, donde se alojaban algunos invitados adelantados, escuché voces en la terraza. Ernesto y Claudia, compartiendo copas de vino y conversación animada. No pretendía espiar. Estaba a punto de anunciar mi presencia cuando escuché mi nombre. «Hey, ¿qué haremos con papá durante la ceremonia?», preguntaba Ernesto. «Ya sabes cómo se pone. Querrá controlar todo, dar discursos interminables, contar sus historias de superación, que todos hemos escuchado 1000 veces». La risa de Claudia, aunque suave, me golpeó como una bofetada. «Xavier ya está advertido». Le expliqué que tendremos que manejar al viejo con diplomacia. «¿Viejo? Ahora me llamas viejo», pensé, incrédulo. «Al menos mamá puede controlarlo un poco», continuó mi hija. «Le asignamos un rol específico en la ceremonia para mantenerlo ocupado y sentirse importante». «Como a los niños», respondió Ernesto riendo. «Darles una tarea insignificante para que no molesten mientras los adultos hacen el trabajo real». «Exactamente. Solo espero que no insista con esas tradiciones anticuadas que tanto le obsesionan. Xavier y yo queremos una ceremonia contemporánea, no un espectáculo folclórico mexicano para turistas». «No te preocupes por eso», respondió Ernesto con tono conspirador. «Ya convencimos al viejo estorbo de que no hable durante la ceremonia». El viejo estorbo. Esas 3 palabras se grabaron instantáneamente en mi mente, cristalizando años de pequeños desaires, rechazos educados, condescendencia apenas disimulada. No era respetado por mis hijos, era apenas tolerado. Un obstáculo a manejar, una inconveniencia necesaria debido a mi función financiadora. Me alejé silenciosamente, cada paso pesado con el dolor del reconocimiento. Regresé a mi despacho, sirviendo un mezcal que apenas pude beber por el nudo en mi garganta. Las palabras seguían resonando. El viejo estorbo. Yo, que había construido empresas desde cero. Yo, que había trabajado incansablemente para darles una vida privilegiada. Yo, que había sacrificado tiempo, salud, oportunidades personales para asegurar su bienestar y futuro. Reducido a un apodo despectivo, una presencia apenas tolerada en la boda de mi propia hija. La revelación fue devastadora, pero también extrañamente clarificadora. Como cuando finalmente confirmas una enfermedad largamente sospechada, doloroso, pero también liberador por la certeza que reemplaza a la duda. Esa noche no dormí. Contemplé opciones, evalué respuestas posibles, analicé el cómo habíamos llegado a este punto. Mi responsabilidad era innegable.
Había priorizado provisión sobre presencia, resultados sobre relaciones, acumulación material sobre conexión emocional. Había sido un excelente proveedor, pero un padre emocionalmente ausente, y ahora cosechaba lo sembrado. Hijos que veían mi valor principalmente en términos transaccionales. El financiador, no el padre. El proveedor de recursos, no el mentor respetado. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el lago, había tomado una decisión. No sería impulsiva ni melodramática. No habría confrontaciones ni reproches. Mi respuesta sería silenciosa, digna y, espero, eventualmente instructiva. Llamé primero al líder del mariachi para cancelar la serenata sorpresa. «Lo siento, don Rodrigo», dijo el hombre, genuinamente decepcionado. Habría sido una hermosa tradición para la señorita Claudia. «Algunas tradiciones necesitan ser valoradas para ser honradas», respondí enigmáticamente. Luego llamé a mi asistente personal en la ciudad. «Mariana, necesito que prepares el jet privado para esta tarde. Destino confidencial por ahora. Solo yo, sin acompañantes». Finalmente escribí 3 cartas. Una para Elena, otra para Claudia, una tercera para Ernesto. Cada una personalizada pero con un mensaje central consistente. Las coloqué en sobres sellados con el escudo familiar, para ser entregadas después de mi partida. Mientras guardaba discretamente algunas pertenencias esenciales en una maleta modesta, contemplé nuevamente el lago desde mi ventana. El viejo estorbo se retiraría silenciosamente, sin drama ni acusaciones. Las consecuencias hablarían por sí mismas, más elocuentemente que cualquier confrontación verbal. El día previo a la boda transcurrió en una frenética actividad. Decoradores ultimando detalles, floristas montando arreglos elaborados, personal de servicio preparando habitaciones para invitados adicionales. En medio de este caos coreografiado, mi ausencia pasó inicialmente desapercibida. Había elegido cuidadosamente el momento de mi partida. Después del almuerzo, cuando Elena supervisaba la disposición de mesas en el jardín principal y mis hijos recibían a amigos recién llegados de Europa, me deslicé discretamente hacia el helipuerto privado de la hacienda, donde mi piloto personal esperaba con el motor ya en marcha. Sin maletas ostentosas, sin despedidas dramáticas, sin explicaciones elaboradas. Solo un hombre de 58 años abordando silenciosamente un helicóptero, llevando consigo el peso de una revelación dolorosa y la determinación de una respuesta digna. A la pista privada, Javier, indiqué al piloto. «El jet está esperando». Mientras nos elevábamos sobre la propiedad, observé por última vez los preparativos de la boda desde esa perspectiva privilegiada. Las carpas blancas, los jardines meticulosamente arreglados, el lago resplandeciente bajo el sol de la tarde. Todo perfectamente orquestado, financiado por el viejo estorbo que ahora se retiraba silenciosamente del escenario. No sentía satisfacción vengativa, sino una mezcla compleja de tristeza, resolución y, sorprendentemente, cierta paz interior. La claridad a veces llega a través del dolor, como una fiebre que finalmente rompe después de días de malestar creciente. En la pista privada a las afueras de Valle de Bravo, mi jet Gulfstream esperaba con la discreción que caracterizaba todas mis operaciones. Mariana había cumplido perfectamente mis instrucciones: tripulación mínima, plan de vuelo confidencial, ninguna comunicación sobre mi destino. «¿Rumbo, señor?», preguntó el capitán mientras abordaba. «Cozumel. ¿Por ahora?», respondí. Mi propiedad en la isla caribeña sería el primer paso, un lugar transitorio para reorganizar pensamientos y planificar movimientos subsecuentes. Mientras el avión despegaba, activé el modo avión en mi teléfono, desconectándome deliberadamente. Las llamadas comenzarían pronto, cuando mi ausencia finalmente fuera notada. La confusión inicial se transformaría en preocupación, luego en pánico creciente cuando descubrieran que nadie sabía exactamente dónde estaba. Eventualmente, encontrarían las cartas. No era crueldad calculada, era una lección necesaria sobre consecuencias y valoración. A veces, el verdadero valor de algo o alguien solo se comprende plenamente en su ausencia. El vuelo transcurrió en reflexión silenciosa.
Repasé mentalmente el contenido de las 3 cartas, cada palabra cuidadosamente elegida durante esa noche de insomnio revelador. A Elena le había escrito con amor y honestidad. Siempre tuviste razón sobre mi desequilibrio entre provisión y presencia. Construí empresas exitosas, pero descuidé construir relaciones auténticas con nuestros hijos. No te culpo por lo que ha ocurrido. Las responsabilidades principales fueron siempre mías. Necesito tiempo a solas para reevaluar prioridades y redefinir mi camino futuro. Te contactaré cuando haya encontrado claridad. A Claudia, con firmeza pero sin reproche explícito, tu boda debe reflejar auténticamente quiénes son Xavier y tú, sin imposiciones tradicionales que no valoran sinceramente. Mi presencia, aparentemente, representa una de esas imposiciones. Me retiro para permitirte celebrar libremente, sin la incomodidad de gestionar al viejo estorbo. El evento sigue completamente financiado, incluyendo la luna de miel. La única diferencia será mi ausencia física. Te deseo genuina felicidad en este nuevo capítulo de tu vida. A Ernesto, más directamente. Las palabras crean realidades. Cuando me definiste como el viejo estorbo, creaste una realidad que ahora experimento plenamente. Me retiro de esta celebración y, temporalmente, de vuestras vidas. No por venganza, sino por respeto propio. Un hombre sin dignidad personal no tiene nada valioso que ofrecer, ni siquiera financieramente. Reflexiona profundamente sobre el respeto, cómo se gana, cómo se pierde, y por qué es fundamental para cualquier relación significativa, incluso entre padre e hijo. Llegué a Cozumel al anochecer. Mi villa frente al mar Caribe, adquirida como inversión años atrás pero raramente visitada, me recibió con la impersonalidad de las propiedades mantenidas profesionalmente pero no verdaderamente habitadas, perfectamente funcional, estéticamente impecable, emocionalmente vacía. Una metáfora arquitectónica de muchas de mis relaciones, pensé irónicamente. El personal residente, sorprendido por mi llegada sin previo aviso, se adaptó con eficiencia profesional. ¿Cuánto tiempo nos acompañará don Rodrigo?, preguntó la ama de llaves. Indefinidamente, respondí. Sabes, necesito absoluta discreción sobre mi presencia aquí. Mientras cenaba solo en la terraza, con el sonido del mar como única compañía, imaginé el caos que comenzaba a desarrollarse en Valle de Bravo. Elena habría notado mi ausencia prolongada, inicialmente asumiendo que estaba ocupado con algún asunto relacionado con la boda. Luego, la preocupación gradual al no poder localizarme. Llamadas a mi asistente en la ciudad, quien, siguiendo mis instrucciones precisas, simplemente confirmaría que había partido en el jet privado sin especificar destino. Para medianoche, la confusión sería completa. Mi habitación intacta, el helipuerto vacío, mi teléfono inaccesible, y finalmente las cartas serían descubiertas, dejadas estratégicamente sobre mi escritorio. No me deleitaba en su angustia. Simplemente reconocía la necesidad de esta disrupción para catalizar una reevaluación fundamental. Como empresario, había aprendido que ciertos cambios organizacionales requieren crisis precipitantes. Las transformaciones profundas raramente ocurren en condiciones de confort y estabilidad. Esa primera noche en Cozumel dormí sorprendentemente bien, con la tranquilidad paradójica que a veces sigue a decisiones difíciles pero necesarias. Al amanecer, siguiendo una rutina establecida décadas atrás, nadé en el mar durante 30 minutos exactos. El agua cristalina, el horizonte infinito, la soledad completa. Todo contribuía a una claridad mental que había estado ausente en los caóticos días previos. Mientras desayunaba en la terraza, permitiendo que el sol caribeño secara naturalmente mi piel, decidí mantener mi desconexión digital por al menos 24 horas adicionales. Las reacciones iniciales estarían demasiado cargadas emocionalmente para permitir comunicación constructiva. Necesitaba que la realidad de mi ausencia se asentara completamente, que las implicaciones fueran plenamente comprendidas. A mediodía, momento en que originalmente debería estar vistiéndome para la ceremonia en Valle de Bravo, me encontraba caminando por la playa desierta. La conciencia de ese contraste, el padre de la novia caminando solo a miles de kilómetros de distancia,
en lugar de participando en el evento central, resultaba simultáneamente dolorosa y liberadora. ¿Qué clase de padre abandona la boda de su hija? Me cuestioné en voz alta, permitiéndome confrontar la pregunta que seguramente todos estarían formulando. La respuesta emergió con claridad cristalina. Un padre que finalmente comprende que su presencia es valorada principalmente por su función financiera, no por su esencia personal. Un padre que elige la dignidad sobre la conveniencia. Un padre que, quizás tardíamente, establece límites fundamentales basados en respeto mutuo. No era abandono, era retirada estratégica. No era castigo, era consecuencia natural. No era crueldad, era clarificación necesaria de valores esenciales. Para el atardecer, calculé que la ceremonia estaría concluyendo en Valle de Bravo. La novia radiante, los invitados celebrando, la recepción en pleno apogeo. Notarían genuinamente mi ausencia más allá del inconveniente logístico y la curiosidad social. O simplemente adaptarían la narrativa, quizás incluso aliviados por no tener que gestionar al viejo estorbo durante los momentos importantes. Estas preguntas no eran autocompasión, eran evaluación honesta de una realidad dolorosa pero necesaria de confrontar. Durante demasiado tiempo, había medido mi valor paterno exclusivamente a través de provisión material, ignorando señales crecientes de desconexión emocional y falta de respeto fundamental. Al segundo día de mi desaparición, finalmente encendí mi teléfono. La avalancha fue inmediata, docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz urgentes, textos que transitaban de la confusión a la preocupación y finalmente a la indignación. Elena, Ernesto, Claudia, Xavier, ejecutivos corporativos, amigos cercanos, incluso el planificador de la boda. Escuché selectivamente algunos mensajes de voz. Elena, inicialmente controlada pero con ansiedad creciente. Rodrigo, ¿dónde estás? Nadie sabe nada. La ceremonia es en horas. Por favor, comunícate urgentemente. Ernesto, alternando entre preocupación y frustración. Papá, esto no es gracioso. ¿Qué está pasando? Claudia está destrozada. Mamá intenta mantener todo bajo control, pero es un caos. Si esto es por algo que escuchaste o malinterpretaste, Claudia, su voz quebrándose notablemente. Papá, encontré tu carta. No puedo creer que no estarás aquí. Por favor, reconsidéralo. Cualquier cosa que hayamos hecho o dicho, podemos hablar, solucionarlo. No así. Xavier, sorprendentemente conciliador. Don Rodrigo, entiendo que debe haber razones importantes para su decisión. Respetamos su posición, pero si existe cualquier posibilidad de reconsideración, significaría mucho para Claudia. La familia es lo más importante en momentos como este. El último mensaje, dejado apenas una hora antes, era nuevamente de Elena. Su tono había cambiado completamente. Ya no ansiedad, sino comprensión resignada. La boda procedió como estaba planeado. Externamente, explicamos tu ausencia como una emergencia empresarial internacional imposible de posponer. Internamente, tus cartas fueron profundamente reveladoras, dolorosas pero necesarias, quizás. Entiendo tu decisión, aunque no comparta completamente el método. Cuando estés listo para hablar, estaré aquí. Te amo, a pesar de todo. No respondí inmediatamente a ningún mensaje. En cambio, envié un correo electrónico breve a mi asistente personal. Estoy bien. Periodo de reflexión personal. Mantén confidencialidad sobre mi ubicación. Emergencias corporativas genuinas pueden canalizarse por escrito para evaluación. Luego, apagué nuevamente el teléfono. La comunicación prematura diluiría el impacto necesario de esta experiencia. Algunas lecciones requieren tiempo para ser procesadas completamente. Los días siguientes, establecí una rutina simple pero estructurada. Natación matutina, desayuno en la terraza, caminatas extensas por la playa, lecturas postergadas durante años, meditación al atardecer, comidas sencillas pero nutritivas, conversaciones ocasionales con el personal de la villa, ningún contacto con el mundo exterior más allá de actualizaciones empresariales estrictamente necesarias a través de mi asistente. Una semana después de la boda,
Cuando calculé que Claudia y Xavier estarían en su luna de miel en Bali, completamente financiada por mí como prometido, encendí nuevamente mi teléfono para una verificación breve. Los mensajes habían evolucionado notablemente. Ya no urgencia desesperada, sino reflexión más profunda. Elena, hemos tenido largas conversaciones familiares a raíz de tu partida. Dolorosas pero necesarias. Tu ausencia ha catalizado revelaciones importantes. Cuando estés listo, hay mucho que procesar juntos. Ernesto, sorprendentemente vulnerable. Papá, no sé si escucharás este mensaje, pero necesito decirlo. Lamento profundamente haberte llamado el viejo estorbo. Fue irrespetuoso, inmaduro y completamente injusto. No hay excusas válidas. Solo puedo imaginar cómo debiste sentirte al escucharlo. Espero algún día poder disculparme personalmente. Claudia, desde Bali. La boda fue hermosa, pero tu ausencia fue un vacío imposible de llenar. Xavier y yo hemos hablado mucho sobre esto, sobre valores, respeto, gratitud genuina versus entitlement. Cuando regresemos, si estás dispuesto, quisiéramos verte, no para pretender que nada ocurrió, sino para reconstruir desde la honestidad. Su mensaje continuaba, tocando un punto particularmente significativo. La serenata que habías organizado y cancelaste. Varios invitados mexicanos mencionaron cuánto habría añadido a la celebración. Me di cuenta de que he estado rechazando sistemáticamente elementos culturales valiosos, simplemente por considerarlos tradicionales o anticuados. Hay una diferencia entre evolucionar y desarraigar completamente. Otra lección de tu ausencia. Estas reflexiones me afectaron profundamente, más de lo que había anticipado. No buscaba disculpas ni validación, buscaba reconocimiento genuino del problema fundamental y disposición sincera para reconstruir sobre bases más auténticas. Los mensajes sugerían que, dolorosamente, mi ausencia estaba catalizando precisamente ese proceso. Al completarse 2 semanas, decidí establecer contacto inicial controlado. Envié mensajes breves pero significativos a cada miembro familiar. A Elena, estoy bien, periodo de reflexión necesario y productivo. Agradezco tu comprensión y espacio. Contacto más sustancial próximamente. A Ernesto, mensaje recibido. Aprecio tu honestidad. Las palabras tienen poder para herir y para sanar. Conversaremos cuando el momento sea adecuado para ambos. A Claudia, tu boda siempre fue sobre tu felicidad, no sobre mi protagonismo. Me alegra que fuera hermosa a pesar de circunstancias inesperadas. La tradición y modernidad pueden coexistir armoniosamente cuando ambas son valoradas genuinamente. Disfruta plenamente tu luna de miel. Hablaremos a tu regreso. Las respuestas fueron inmediatas, pero respetuosas de mi espacio establecido. Nadie presionó por mi ubicación o fecha de regreso. El tono general sugería comprensión creciente de la seriedad de lo ocurrido y disposición genuina para reevaluar dinámicas fundamentales. Durante la 3ª semana de mi retiro caribeño, recibí una visita inesperada pero significativa. Guillermo Estrada, mi mejor amigo desde la universidad y padrino de Claudia, solicitó verme. Como uno de los pocos que conocían la existencia de mi propiedad en Cozumel, habíamos navegado juntos por el Caribe años atrás, había conectado los puntos correctamente. No vengo como emisario familiar, aclaró inmediatamente al llegar. Vengo como amigo preocupado. Lo recibí en la terraza, donde compartimos mezcal añejo mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte marino. Su presencia resultaba simultáneamente reconfortante y ligeramente perturbadora, como un puente inesperado hacia el mundo que había dejado temporalmente atrás. La familia está procesando profundamente tu ausencia, comentó después de intercambios iniciales. Especialmente el motivo, el viejo estorbo, se ha convertido en una frase dolorosamente significativa para todos. Las palabras crean realidades, respondí simplemente. Sin duda, Ernesto está genuinamente devastado por las consecuencias de las suyas. No busca excusas, lo cual es refrescante. Reconoce plenamente la magnitud de su falta de respeto. ¿Y Claudia? Regresó anticipadamente de su luna de miel.
3 días en Bali fueron suficientes aparentemente. Dijo que no podía disfrutar plenamente sabiendo que había contribuido a tu partida. Esta información me sorprendió. Claudia había planeado meticulosamente ese viaje durante meses. No pretendía arruinar su luna de miel. Comenté genuinamente apesadumbrado. No la arruinaste tú, corrigió Guillermo. La arruinó la conciencia creciente de sus propias actitudes y comportamientos. Tu ausencia funcionó como un espejo implacable para todos. Bebimos en silencio contemplativo por varios minutos, cada uno procesando implicaciones desde perspectivas diferentes. ¿Sabes qué me sorprendió más de tu partida?, continuó finalmente. No que te fueras, conociéndote, era una respuesta predecible a semejante falta de respeto, sino que lo hicieras tan discretamente, sin confrontación, sin ultimátums, sin drama. Simplemente te retiraste con dignidad silenciosa. La dignidad verdadera nunca necesita espectáculo, respondí. Se sostiene por sí misma. Una lección poderosa, especialmente para una generación acostumbrada a expresiones grandilocuentes, pero frecuentemente vacías. Continuamos conversando hasta bien entrada la noche. Guillermo compartió perspectivas valiosas como observador cercano, pero no directamente involucrado. Me habló de la ceremonia procediendo externamente según lo planeado, mientras internamente la familia procesaba conmoción y culpabilidad crecientes. De Elena manteniendo compostura pública, mientras privadamente releía mi carta repetidamente. De Ernesto abandonando abruptamente la recepción temprano, incapaz de mantener la pretensión de celebración. De Claudia, radiante en su vestido, pero con una sombra perceptible en su mirada, cada vez que alguien preguntaba por mi ausencia. ¿Cuándo piensas regresar?, preguntó finalmente, cuando la conversación comenzaba naturalmente a concluir. Cuando sienta que todos, incluido yo mismo, hemos procesado completamente las lecciones necesarias de esta experiencia. ¿Y si te necesitan antes? Si surge alguna emergencia genuina, Elena sabe contactarme en caso de crisis auténtica. No estoy incomunicado, solo selectivamente disponible. Guillermo asintió comprensivamente. Antes de marcharse a la mañana siguiente, me abrazó con afecto genuino. Lo que hiciste requirió valor considerable, Rodrigo. Establecer límites claros nunca es fácil, especialmente con quienes más amamos. No fue valentía, corregí. Fue supervivencia emocional. Nadie puede existir sanamente en un entorno donde es considerado un estorbo, especialmente por aquellos a quienes más ha dado. Sea como sea, ha catalizado reflexiones importantes en todos. A veces, la ausencia comunica más poderosamente que cualquier presencia. Sus palabras resonaron profundamente mientras observaba su lancha alejándose hacia el muelle principal. La ausencia como comunicación, el vacío como mensaje, el silencio como declaración más elocuente que cualquier discurso. Un mes completo había transcurrido desde mi partida, cuando finalmente decidí establecer comunicación más sustancial. No regresaría físicamente todavía. La distancia geográfica proporcionaba claridad emocional invaluable, pero iniciaría conversaciones significativas individualmente con cada miembro familiar. Comencé con Elena, programando una videollamada privada. Cuando su rostro apareció en la pantalla, noté sutiles cambios, ligeras ojeras, cierta tensión en su expresión habitualmente serena, el cabello recogido informalmente en lugar de su peinado impecable habitual. «Te ves bien», dijo inmediatamente, estudiándome cuidadosamente. «El Caribe te sienta bien. La claridad mental me sienta bien», corregí suavemente. «¿Cómo estás realmente, Elena?» Procesando, reevaluando, reconociendo mi parte en todo esto. ¿Tu parte? Permití que se desarrollara gradualmente una dinámica familiar donde tu valor se medía principalmente por provisión material, no por conexión emocional o sabiduría vital. Donde tus contribuciones financieras eran esperadas pero tu presencia personal apenas tolerada. Su honestidad me conmovió profundamente. Elena siempre había sido perceptiva, pero raramente tan directa respecto a dinámicas familiares disfuncionales. No pretendía causar crisis con mi partida, confesé. Solo establecer límites necesarios. La crisis estaba latente mucho antes.
Tu partida simplemente la trajo a superficie, donde finalmente podemos abordarla honestamente. Conversamos durante 2 horas completas, sobre patrones establecidos durante décadas, sobre cómo mi enfoque obsesivo en provisión material había contribuido a percepción transaccional de mi valor, sobre cómo su mediación constante había inadvertidamente habilitado comportamientos irrespetuosos en nuestros hijos, sobre responsabilidades compartidas y caminos potenciales hacia reconciliación auténtica. No busco disculpas elaboradas, clarifiqué. Busco reconocimiento genuino y compromiso con respeto mutuo futuro. Ambos merecemos eso, concordó Elena. ¿Cuándo piensas regresar físicamente? Cuando sienta que el proceso ha madurado suficientemente. No quiero presencias prematuras que diluyan lecciones necesarias. Te extraño, confesó finalmente, con vulnerabilidad raramente expresada. No solo como organizador familiar o proveedor, sino como compañero, como Rodrigo. Sus palabras tocaron algo profundo en mí, recordándome dimensiones de nuestra relación que trascendían completamente funciones prácticas o responsabilidades compartidas. También te extraño, admití, más de lo que anticipé. Al día siguiente, programé una videollamada con Ernesto. Apareció visiblemente nervioso, un estado raramente asociado con su personalidad habitualmente confiada. Papá, comenzó inmediatamente. Antes que nada necesito disculparme. Lo que dije fue inexcusable, irrespetuoso y completamente injusto. ¿Realmente crees que soy un estorbo, Ernesto? ¿Un viejo cuya presencia apenas toleras por obligación familiar? Su expresión reflejó vergüenza genuina. No, absolutamente no. Fueron palabras estúpidas, dichas ligeramente en un momento de tensión preboda. Palabras que no reflejan en absoluto mi valoración real hacia ti. Las palabras casuales frecuentemente revelan verdades subconscientes, respondí. Raramente inventamos términos despectivos sin algún fundamento en percepciones reales. Esta observación provocó reflexión visible. Ernesto guardó silencio varios momentos antes de responder con honestidad notable. Quizás existe una distancia emocional que he mantenido defensivamente, una barrera construida gradualmente desde adolescencia. No porque seas un estorbo, sino porque tu éxito siempre pareció imposible de igualar. Tu sombra, demasiado grande para emerger como individuo separado. Su vulnerabilidad me sorprendió y conmovió simultáneamente. Ernesto, siempre el más reservado emocionalmente, raramente expresaba inseguridades tan abiertamente. Nunca pretendí que mi éxito fuera carga para ti, respondí suavemente. Solo quería allanar caminos que para mí fueron extremadamente difíciles. Lo sé, pero facilitar excesivamente puede ser otra forma de control, aunque bien intencionado. Necesitaba encontrar mi propio camino, enfrentar mis propios obstáculos, construir identidad separada de hijo de Rodrigo Valdivia. Nuestra conversación continuó explorando estas dinámicas complejas. La rebelión de Ernesto contra mi legado empresarial, su búsqueda de autenticidad en la música, su resentimiento parcialmente inconsciente hacia expectativas percibidas. No alcanzamos resoluciones definitivas, pero establecimos bases para entendimiento más profundo y respeto genuinamente mutuo. La conversación con Claudia, programada para el día siguiente, prometía ser igualmente significativa, aunque potencialmente más compleja, por la dimensión adicional de su boda interrumpida. La videollamada con Claudia comenzó con silencio incómodo. Su rostro, normalmente animado y expresivo, mostraba una seriedad que raramente le había visto. El fondo revelaba su estudio en Barcelona, no la suite de hotel en Bali, donde debería estar disfrutando su luna de miel. «Regresaste anticipadamente», comenté finalmente, rompiendo el silencio. No podía disfrutar sabiendo lo que había pasado, sabiendo mi parte en ello. No pretendía arruinar tu luna de miel, Claudia. No la arruinaste tú, respondió, haciendo eco inconsciente de las palabras de Guillermo. La arruiné yo con mis actitudes, con permitir que ocurriera toda esta situación. Respiró profundamente antes de continuar. Papá, lamento profundamente haberte excluido sistemáticamente de la planificación de mi boda.
Rechazar cada sugerencia, minimizar cada aporte, tratarte como, sí, como un estorbo a manejar en lugar del padre cuya presencia debería haber sido fundamental. Su disculpa parecía genuinamente sentida, no meramente estratégica o apaciguadora. ¿Por qué ocurrió, Claudia? ¿Qué nos llevó a ese punto? He reflexionado mucho sobre eso, respondió pasándose una mano por el cabello en gesto que recordaba mi propio hábito cuando estaba profundamente concentrado. Creo que desarrollé un rechazo hacia todo lo que consideraba tradicional mexicano, como parte de mi proceso de construir identidad profesional internacional. Como si mis raíces fueran un impedimento para ser tomadas seriamente en círculos arquitectónicos europeos. Esta perspectiva me sorprendió. Nunca había conectado su rechazo a tradiciones familiares con inseguridades profesionales. Y tu boda se convirtió en escenario para esa negación identitaria, sugerí. Exactamente. Quería una boda que pareciera extraída de revistas europeas, que impresionara a colegas internacionales, que validara mi pertenencia a ciertos círculos. Y en ese proceso, rechacé elementos culturales valiosos y, más dolorosamente, te rechacé a ti como representante de esas raíces. Guardé silencio, permitiéndole continuar su proceso reflexivo sin interrupción. Ya la serenata que cancelaste. Continuó con voz ligeramente quebrada. Xavier me contó después cuánto significaba para ti, cómo había seleccionado personalmente cada canción, consultado con su familia sobre tradiciones españolas para incorporarlas respetuosamente. El cuidado y amor en cada detalle. Quería darte algo auténticamente mexicano, algo con raíces profundas. Y yo habría rechazado ese regalo también, como rechacé todos los demás. Por eso te fuiste, ¿verdad? No solo por lo que escuchaste que decía Ernesto, sino por el patrón completo de rechazo. Su percepción era sorprendentemente acertada. No era un incidente aislado, sino una acumulación de desaires lo que había precipitado mi decisión. Fue la culminación, confirmé. La confirmación final de que mi valor se había reducido exclusivamente a provisión financiera. El viejo estorbo, que firma cheques pero cuya presencia personal, cuyas tradiciones, cuya esencia cultural apenas se tolera por obligación. Lo siento tanto, papá, dijo, lágrimas formándose visiblemente. No puedo imaginar cómo debiste sentirte. No busco provocar culpabilidad, Claudia. Busco reconocimiento honesto y compromiso con cambio genuino. Lo entiendo. Y lo que más lamento es haber necesitado tu ausencia para valorar plenamente tu presencia, para reconocer la importancia de nuestras raíces, de las tradiciones que tan fácilmente descarté como anticuadas. Nuestra conversación continuó profundizando en estas dinámicas. Claudia compartió cómo su identidad profesional se había construido parcialmente en rechazo a sus orígenes, buscando desesperadamente validación en círculos donde lo exótico se toleraba como curiosidad, pero lo auténticamente cultural se consideraba provinciano. La boda procedió técnicamente según lo planeado, confesó, pero tu ausencia creó un vacío imposible de ignorar. Cada momento parecía incompleto. Cada tradición parcialmente hueca. Incluso varios invitados españoles comentaron que habían esperado experimentar auténticas tradiciones mexicanas. Irónico, comenté. Buscando impresionar con sofisticación internacional, perdiste oportunidad de compartir auténtica riqueza cultural. Completamente irónico, concordó, y profundamente revelador sobre mis propias inseguridades mal gestionadas. Al concluir nuestra conversación, 2 horas después, sentí que habíamos establecido bases para reconciliación genuina, no restauración inmediata de confianza. Eso requeriría tiempo y consistencia, pero sí entendimiento mutuamente respetuoso de heridas infligidas y caminos potenciales hacia sanación. La conversación final con Xavier resultó sorprendentemente significativa. A diferencia de mis hijos, él no compartía historia familiar compleja conmigo. Su perspectiva como foráneo aportaba claridad única. Don Rodrigo, comenzó respetuosamente. Primero quiero decirle que entiendo completamente su decisión. La forma en que fue tratado era inaceptable. Su franqueza directa me sorprendió gratamente.
Claudia y yo hemos tenido conversaciones extensas sobre esto, sobre respeto, sobre valoración genuina versus utilitaria, sobre reconectar significativamente con raíces culturales. ¿Y qué conclusiones han alcanzado? Que hay diferencia fundamental entre evolucionar genuinamente y simplemente rechazar orígenes por inseguridad, que modernidad auténtica incorpora tradición con respeto, no la descarta como obsoleta, y personalmente hizo pausa significativa, que me habría encantado experimentar esa serenata tradicional mexicana que usted había organizado tan cuidadosamente. Sus palabras confirmaban algo que había sospechado. El rechazo a tradiciones había sido principalmente de Claudia, no necesariamente compartido por su esposo español. Cuando estén listos, puedo organizar esa serenata nuevamente, se le ofrecí, como celebración posterior, cuando este proceso de reconciliación haya madurado adecuadamente. Sería un honor, don Rodrigo, y una oportunidad para Claudia de reconectar con elementos culturales valiosos que había estado rechazando. Estas conversaciones, distribuidas a lo largo de varios días, proporcionaron claridad invaluable. Cada miembro familiar había iniciado procesos reflexivos significativos. Mi ausencia física había creado espacio para reconocimiento de patrones disfuncionales largamente establecidos, pero rara vez confrontados directamente. Después de 6 semanas en Cozumel, decidí que era momento de regresar. No a la dinámica anterior, eso sería imposible después de lo ocurrido, sino a una realidad familiar recalibrada, con límites más claros y respeto mutuo como requisito fundamental no negociable. Programé mi regreso discretamente, sin anuncios dramáticos. El jet privado aterrizó en Ciudad de México temprano en la mañana. En lugar de dirigirme inmediatamente a nuestra residencia principal, fui primero a mi oficina corporativa. Necesitaba restablecer conexión con aspectos profesionales antes de sumergirme completamente en reconstrucción familiar. Mi asistente, Mariana, me recibió con profesionalismo cálido. Bienvenido, don Rodrigo. Todo ha procedido según sus instrucciones. ¿Alguna crisis genuina durante mi ausencia? Nada que no pudiera manejarse según protocolos establecidos. Sus estructuras organizacionales son impresionantemente resilientes. Esta confirmación resultaba simultáneamente satisfactoria y ligeramente perturbadora. Satisfactoria por validar la solidez de sistemas implementados durante décadas. Perturbadora por demostrar que incluso profesionalmente, mi presencia constante no era tan indispensable como quizás había asumido inconscientemente. Otra lección valiosa del proceso: la verdadera prueba de liderazgo efectivo no es dependencia perpetua, sino capacidad de funcionamiento autónomo. Esa tarde, finalmente regresé a casa. Elena me esperaba en el jardín, su expresión simultáneamente ansiosa y esperanzada. Nos abrazamos largamente, comunicando sin palabras reconexión emocional que trascendía completamente situaciones específicas. «Bienvenido», dijo simplemente cuando finalmente nos separamos. «Gracias por el espacio», respondí. «Fue necesario para todos». Lo fue, doloroso pero clarificador. Los días siguientes trajeron reconexiones individuales con Ernesto y Claudia, quien había regresado temporalmente a México específicamente para este proceso. Cada interacción contenía mezcla de disculpas sinceras, compromisos de cambio y redefinición gradual de dinámicas relacionales. No buscaba relaciones instantáneamente restauradas. Tal expectativa sería ingenua después de fracturas tan fundamentales, sino compromiso genuino con procesos de transformación auténtica. Un mes después de mi regreso, cuando nuevos patrones comenzaban a establecerse gradualmente, organicé cena familiar completa en nuestra hacienda de Valle de Bravo, el mismo escenario donde había ocurrido la revelación dolorosa que precipitó mi partida. La simbolización era deliberada. Revisitar espacios de dolor desde perspectivas transformadas puede catalizar sanación significativa. Durante la sobremesa, mientras contemplábamos el lago iluminado por luna llena, propuse un brindis inesperado. «Ma por el viejo estorbo», dije levantando mi copa de mezcal añejo, provocando momentánea consternación visible en rostros familiares.
y por las lecciones invaluables que su ausencia temporal enseñó a todos. Tras sorpresa inicial, comprendieron la intención: transformar término anteriormente despectivo en símbolo de reconocimiento y crecimiento compartido. Por el viejo estorbo, respondió Ernesto con humildad genuina, quien nos enseñó que el respeto verdadero no es negociable en relaciones significativas. Por el viejo estorbo, continuó Claudia, quien nos mostró que valorar raíces culturales no es regresión sino conexión con autenticidad fundamental. Por el viejo estorbo, concluyó Elena con sonrisa cálida, por quien tuvo valor para establecer límites necesarios cuando relaciones se habían vuelto desequilibradas. Aquella noche, mientras la familia conversaba con apertura anteriormente ausente, propuse idea que había germinado durante mi retiro caribeño. Claudia, Xavier, quisiera ofrecerles celebración posboda aquí en México, no para reemplazar ceremonia original, sino para complementarla con elementos culturales auténticos anteriormente excluidos, incluida serenata tradicional, si ahora resultaría bienvenida. La propuesta fue recibida con entusiasmo genuino, particularmente por Xavier, quien confesó haber esperado experimentar tradiciones mexicanas auténticas durante celebraciones originales. Me encantaría, respondió Claudia con sinceridad evidente. Sería oportunidad perfecta para honrar raíces que había estado rechazando por inseguridades mal gestionadas. 3 meses después, organizamos esa celebración, modesta en escala comparada con boda original, pero significativamente más auténtica en conexión emocional y cultural. La serenata, restaurada según plan original, resultó momento particularmente emotivo. Mariachis tradicionales interpretando canciones cuidadosamente seleccionadas que entrelazaban herencia mexicana con algunas melodías españolas en honor a Xavier. Observando rostros iluminados por la música bajo estrellas mexicanas, comprendí que esta crisis familiar, aunque dolorosamente catalizadora, había generado transformaciones necesarias imposibles mediante confrontaciones menores o ajustes incrementales. A veces, reflexioné mientras el mariachi interpretaba México lindo y querido. Las disrupciones más significativas provienen precisamente de aquello que más resistimos. El viejo estorbo, rechazado y minimizado, había provocado mediante su ausencia reconexión más profunda con valores esenciales que su presencia continua pero desvalorizada nunca habría catalizado. No éramos familia perfectamente sanada, tales expectativas serían irrealistas, pero habíamos establecido fundamentos sólidos para relaciones más auténticas, basadas en respeto mutuo genuino, no en funciones utilitarias o provisión material exclusivamente. Mientras contemplaba a mi familia reunida, reconocí verdad fundamental. El respeto verdadero nunca puede exigirse, solo ganarse. Y ocasionalmente, debe afirmarse mediante límites claramente establecidos y firmemente mantenidos. El viejo estorbo había encontrado finalmente su lugar adecuado, no como proveedor meramente tolerado, sino como presencia valorada integralmente, con su historia, sus tradiciones, su esencia cultural completa. Y quizás esa era la lección más valiosa para todos, que valor humano auténtico trasciende completamente funciones prácticas o provisiones materiales, que dignidad personal requiere ocasionalmente riesgos significativos, incluyendo separación temporal de situaciones que la comprometen fundamentalmente, que, en definitiva, el respeto es el único fundamento verdaderamente sólido sobre el cual pueden construirse relaciones familiares significativas y perdurables. Gracias por acompañarme en este viaje de dignidad recuperada y respeto restablecido. Quizás mi historia resuene con experiencias propias donde te hayas sentido desvalorizado o reducido a funciones prácticas, especialmente por personas cercanas cuya consideración resulta particularmente significativa. Recuerda siempre, tu valor intrínseco jamás depende exclusivamente de lo que provees materialmente. El respeto genuino no es negociable en relaciones significativas. Y ocasionalmente, establecer límites claros, incluso mediante ausencias temporales, puede catalizar transformaciones imposibles mediante ajustes menores o confrontaciones parciales.
la dignidad personal no es capricho egocéntrico, sino requisito fundamental para conexiones auténticas. Como descubrió esta familia, a veces necesitamos perder temporalmente a alguien para valorar completamente su presencia verdadera, más allá de funciones prácticas o contribuciones materiales.